Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y estamos arribando hoy con esta entrevista número 162 ya del podcast. Estoy muy contento porque desde España pude tener la oportunidad de contactar y coincidir con Regina Lara. Ella nos va a platicar hoy acerca de temas de ventas, especialmente los SDRs, que ya vamos a ir platicando un poco de qué va este tema específicamente. Y bueno, Regina, te doy la bienvenida. Gracias por tu participación. Sé que hay un horario importante de diferencia entre nuestros países, pero te agradezco mucho el que hayas aceptado estar con nosotros. No, gracias a ti, Max, por invitarme. Yo feliz, la verdad es que, bueno, todo lo que sea aportar, porque como comentas, el tema de SDR es algo complejo, entonces todo lo que sea aportar, yo feliz, sobre todo de estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Regina. Brevemente les comparto un poco la estructura, el antecedente de Regina. Pues lleva ya más de 8 años trabajando en temáticas de ventas, desde el año 2021 creando este concepto que ella llama máquinas de ventas. Y bueno, desde conceptos como el SDR, SDR Manager y Country Manager, ha trabajado en mercados de España, de Latinoamérica y en Estados Unidos también. Hoy lidera Macheando, hablaremos también de esta empresa, donde conecta perfiles comerciales cualificados con empresas que buscan estos perfiles, gracias también al omnipresente ya tema de la inteligencia artificial que nos va a dar todo un panorama de lo que está sucediendo, pues no solamente en España. Con su experiencia seguramente tenemos una referencia clara de cómo se está moviendo este mundo ahora con estas tecnologías. Pues Regina, siempre iniciamos con nuestros invitados conociéndolos un poco más antes de llegar a todo este concepto, a este desarrollo. Pues me gustaría conocer un poco tu perfil, cómo fue que te fuiste desarrollando y conectando con este mundo de las ventas, que es apasionante y que ahora con todo el tema tecnológico toma una nueva dimensión. ¿Cómo va este camino de Regina para centrarse en el mundo de las ventas específicamente? Pues complejo, Max. En realidad yo estudié Derecho y Ciencias Políticas y, bueno, mi madre es francesa, entonces lo típico, ¿no? Fui a buscar mis raíces, me fui a París a vivir, a estudiar un máster en Derecho Internacional, que nunca pasó, ya te lo digo, nunca pasó ese máster. Pero bueno, para sobrevivir, pues me busqué un trabajo de lo que fuese en español y literal encontré un trabajo de SDR, yo no sabía lo que era, apliqué y me contrataron. Entonces, bueno, en esa época era todo muy diferente ahora, la prospección que hacíamos era pues con Excel, entonces esto era un Excel, tú ponías como llamado, no llamado, le interesa, no interesa, tenías un número de teléfono, llamabas, igual, ¿no? Es como un robot, ¿no? Literalmente llamabas así. Y al principio sí que fue bastante estresante porque ya me había formado, nadie me había dicho qué tenía que hacer, entonces era muy complejo. Pero bueno, llegó un punto como que ya me enteré de que literalmente tenía que como que generar interés, como entender qué es lo que le dolía, no sabía muy bien, pero como entender qué le pasaba y cómo se lo podía solucionar yo. Entonces me empecé a ir muy bien a partir de ahí, como hice el clic y dije, ostras, esto es lo mío. Ni ventas, o sea, ni derecho, ni política, ni nada, yo me quiero dedicar a esto. Entonces, pues fue así. Y luego, pues nada, pasé de SDR a lo que es manager de SDR, country manager, como empecé a subir y así fue como empecé. Tu experiencia internacional, Regina, bueno, viene de la mano de este desarrollo de entrar al mundo de las ventas prácticamente con tu experiencia ir aprendiendo y con este Sí. desarrollo que tuviste en este mismo panorama, tuviste la oportunidad también de conocer, pues ya mencionábamos, mercados de España, América Latina, Estados Unidos. ¿En algún momento estuviste viviendo fuera de España o todo fue directamente desde allá para aportar a estos países? Sí, yo, bueno, yo hice un Erasmus, un intercambio en Brasil cuando estaba estudiando, entonces por eso es que también aprendí, hablo portugués y luego lo hice la mayoría de mi trayectoria profesional desde París, desde Francia. Y el resto del tiempo he estado viviendo en España, pero nunca he vivido como tal 100% en Latinoamérica, en Estados Unidos, ha sido siempre desde aquí. Excelente, entonces un panorama bastante amplio. Por cierto, nuestro público Sí. sabe y hablando del tema de la experiencia internacional de Regina, pues también tenemos aquí un amplio panorama de temáticas, algunos de ellos en portugués, entonces seguramente Regina vas a poder disfrutar algunos episodios también si sigues el podcast en ese idioma. Sí, por Y bueno, supuesto. estamos hablando bueno, hablamos de una experiencia de más de 8 años trabajando en ventas. Viviste una transición importante entre lo que mencionabas, el Excel, de diversas técnicas que eran comunes en el uso de la tecnología para llegar a las ventas. Y así como Sí. fue tu experiencia en aprender de ventas, tuviste en algún momento que enfrentarte a una realidad tecnológica que también tuviste que aprender.
¿Cuáles han sido esas transiciones más importantes que has tenido desde el punto de vista tecnológico en lo que haces actualmente? ¿Sabes lo que pasa? Que yo, los jefes que he tenido yo siempre han sido personas súper tecnológicas, como súper, no inteligencia artificial, porque no era esa época, pero casi, ¿no? Como me obligaban a probar todas las herramientas top del mercado, entonces yo he probado como todas las herramientas que hay top. Y luego eso me ha servido mucho porque tengo una visión muy amplia de todas las herramientas que hay de ventas, pero el problema es que, claro, yo tengo mi propio negocio de 2021 y nosotros somos pequeñitos todavía, ¿no? Entonces el tema de inteligencia artificial es necesario. O sea, yo no puedo vivir sin inteligencia artificial, no como un reemplazo del humano, porque eso es imposible, pero yo las horas que tengo me ayuda a multiplicarlas, ¿no? Entonces nosotros pues, somos en el equipo, somos tres actualmente. Necesito a alguien que me ayude con el tema de marketing, ¿no? Porque si yo aquí lo llevo, necesito alguien que me ayude con el tema de marketing. Entonces, mi ayudante de marketing es mi cabeza plus Gemini en mi caso, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Entonces, sí que yo veo que el tema de las herramientas, las automatizaciones de ChatGPT, etcétera, han servido mucho para llegar a hacer más cosas, pero sí que es cierto, Max, debería decirte que también nos han impactado de manera negativa porque han aumentado el número de emails, de llamadas, de contactos en LinkedIn. Entonces, eso hace que necesitamos ir mucho más allá para lo que antes con un email conseguíamos. Una nueva realidad, Una Regina, barbaridad. no solo para ti, y me imagino que es una realidad que ha impactado a todas las áreas, a todas las empresas, específicamente en el mundo de las ventas. Y mencionabas algo interesante, el emprendimiento que queremos aterrizar, macheando. Me gustaría antes, Regina, que pudiéramos junto contigo definir un poco más ampliamente este concepto de SDR, que es efectivamente una representación, desarrollo o representante para el desarrollo de ventas, algo así, su traducción en español aproximada, pero para no quedarnos solo en que son solamente ventas, me imagino que es un elemento mucho más integral, y si pudieras junto contigo ir describiendo específicamente este concepto, cuáles son estas actividades, y después vamos aterrizando cómo llegas a impulsar tu propia empresa con Machiano. Vale, pues pongámoslo para la gente que no nos escucha, que no tenga quizás tanto conocimiento de como las ventas modernas, porque al fin y al cabo se hacen de la misma forma que se hacían antes, pero ahora como que se divide el ciclo de ventas en tres fases, ¿vale? Luego está primero está el SDR, que es la persona que se va a encargar de captar la atención del posible cliente a través de email, llamada, diferentes cosas para que ese cliente sepa de nuestra existencia, por así decirlo. Luego está el account executive o el vendedor normal, que es la persona que una vez que tenga la reunión se va a encargar de cerrar ese trato, de hacer la venta. Luego está alguien que no se habla tanto de estas personas, pero son muy importantes. Está la figura del CSM o de la persona que se encarga de la cuenta, ¿no? La cuenta como tal una vez que está cerrada. Y todo esto viene, Max, porque yo tuve la suerte de empezar con el tema de SDR cuando no era algo conocido. Es decir, yo vivía en Francia, en España, pues evidentemente estaban mucho más atrasados que en Francia. Yo no había SDR en España, ¿no? Cuando yo empecé. Yo era de las primeras que también empezó en Francia, pero en España menos, ¿no? Entonces tengo la suerte de tener más experiencia que cualquier SDR manager de nuestros países, que no sabían hacer, no lo hacían, ¿no? Entonces, pues fue así que cuando yo me mudé a España con una empresa, la gente me escribía por LinkedIn y me decía como, ay, nos gusta mucho tu perfil, te queremos contratar como SDR Manager, y yo recibía como semanalmente, Max, gente que me quería contratar y yo no, obviamente, yo estaba muy contenta en ese momento y decía, no, gracias. Pero te puedo ayudar con el tema de consultoría, tú estás construyendo tu equipo, te puedo ayudar pues a hacer onboarding, a hacer como metodología, tal, no sé qué. Poco a poco fui haciendo eso y cuando me di cuenta digo, tengo un negocio, voy a dejar mi trabajo, ¿no? Dejé mi trabajo porque tampoco estaba contenta y me enfoqué en esto y así fue como nació la metodología que usamos nosotros, que se llama Warmbound, que básicamente que yo empecé a publicar mucho en LinkedIn, hago webinar, hago lead magnet, aplico, la gente como me empezaba a contactar, como empecé como a generar contenido, eh, y a través de ahí mi pequeño negocio fue creciendo, ¿no? Mi negocio de consultoría. Nosotros lo que hacíamos era ayudar a las empresas a construir su máquina de esa época prospección, ¿no? Pero en las ventas, ¿no? Es decir, ayudábamos a contratar, a formar el equipo, a asegurarnos de que trajera resultados. Y Macheando surgió porque la gente me escribía también para pedirme SDRs o vendedores, ¿no?
Y yo no quería. Yo decía, "Ay, ¿cómo no, qué pereza, esta parte me daba pereza". Digo, no, no, porque tienes que ponerte a buscar de manera manual, entrevistar, era muy complejo. Pero cuando me di cuenta, yo, la gente que entrevistaba para mis clientes, los que de la máquina de ventas, cuando me di cuenta en Notion miré, tenía 400 candidatos. Dije, espérate, ¿qué es esto? Entonces, claro, dije, ostras, en realidad, yo que soy, estaba un día aburrida, mentira, pero no tenía otra cosa mejor que hacer, millones. En YouTube vi un vídeo de Babel, que es una herramienta que sirve para construir aplicaciones sin código, sin saber hacer código. Entonces, como la plantilla para empezar era Tinder, un Tinder. Entonces, yo empecé a hacerla. Entonces, una noche, un día, no sé, dije, ostras, esto es el Tinder, y si la aplico a ventas con vendedores que se conectan con empresas, entonces empecé a hacerlo, pero para aprender, ¿no? No para comercializarlo. Entonces, pasaron los meses y me di cuenta de que la aplicación era funcional. Y dije, bueno, voy a comercializarla, ¿no? Y de repente la gente empezó a comprar. No teníamos muchas ventas, pero sí que alguna venta que otro tuvimos. Y dije, vale, si esta herramienta que está mal hecha se está vendiendo, si yo la hago bien hecha, se venderá probablemente más. Y nada, pues no, me metí en una aceleradora aquí en España y bueno, la conclusión era que tenía que buscar un co-founder técnico, encontré a mi co-founder y desde entonces pues desde septiembre del año pasado, más o menos, estamos full time con el tema de Machando. Lo que pasa es que sí que es cierto que hemos pivotado un poco, y esto es muy importante, porque también metemos la parte de consultoría, es decir, ayudamos a las empresas a contratar a su vendedor, pero también les ayudamos con la parte de estrategia, sobre todo con la parte de onboarding y de metodología, porque ahora hay como mucho boom, como comentabas, el tema de SDR, porque todo el mundo quiere tener SDR porque es lo normal y los inversores quieren que tengan SDRs, pero hay mucha rotación, ¿no? Porque la gente piensa, yo contrato mi SDR, le doy un teléfono, llama y ya está, ¿no? No, hay que hacer muchas cosas, hay que educarles en inteligencia artificial, en herramientas, en pitch, en un montón de cosas, que porque si no, hay mucha rotación, ¿no? Entonces ahora nos encargamos de toda esa parte y trabajamos fundamentalmente con startups chiquitas, porque grandes ya es otro tema, de España y Latinoamérica, ayudándoles con toda esta parte. Interesante, Regina. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de esta parte de Demasiado. curiosidad, donde creo que de la mano el desarrollo tecnológico ha permitido que muchos innovadores, Sí. muchos empresarios puedan explorar esta parte creativa en la que a veces, teniendo la idea, estábamos limitados por el tema tal vez de programación, de uso de tecnología, pero que ahora se va haciendo cada vez más natural. Pero lo más interesante, la experiencia que tú traes y el conocimiento es lo que se refleja en este proceso. Entonces, básicamente, Marcheando como tal, ya en una forma más directa, nos comentabas en septiembre de 2025 fue cuando impulsa todo este proceso. Y bueno, haces esta estructura tipo Tinder, ¿verdad? Donde van a haber dos puntos de interés. Y si quieres, vamos platicando. Vamos a dejar los links a Macheando para que los conozcan. Ya nos adelantas un poquito que también has trabajado con gente de Latinoamérica. Bueno, estos primeros pasos, obviamente tú ya traías todo un interés, un mercado que fuiste viendo interesante gracias a tu trabajo previo y el interés que mostraban algunas personas por tu trabajo y que no podías tú atenderlas directamente. Pero, ¿cómo comienza? Tienes ya en su momento la proyección de esta página, que es una página web donde está el corazón del modelo. Y hay dos vertientes principales. La parte inicial, que creo que es la que tenías tú ya más consolidada, es la parte de los que quieren este servicio. Si quieres, Sí. vamos viendo un poco cómo se hace este match, ¿no? Haciendo la referencia al nombre de tu página, matcheando. Por un lado está la gente que se está impulsando el uso del concepto de SDRs. Ellos creo que de una u otra manera tenías ya un perfil, tenías cierto número de posibles interesados. Ellos, ¿qué tienen que hacer? Se registran en la página y a partir de ahí empieza un proceso. Sí, esto hemos pivotado también. Al principio era, tú te creabas el perfil, yo te lo revisaba y lo validaba y ya formabas a ser parte de la base de datos, ¿no? Y luego hacía esto. La versión anterior era un match, ¿no? O sea, tú publicabas, ponías el filtro, lo que estabas buscando, yo qué sé, SDR, Ciudad de México que hable portugués, te salía lo que había, tú le mandabas una oferta, sería match, pues continuabas el proceso fuera de la plataforma. Ahora es diferente porque antes el ticket medio era más bajo haciéndolo así, ¿no? Ahora el ticket es diferente, lo que hacemos ahora es tú como vendedor, tú te creas una cuenta en Machando, tienes que subir, tienes que hacer un vídeo en vivo que nuestra inteligencia artificial analiza un poco pues para ver.
ciertos patrones, si esos ciertos patrones cumplen con lo que buscamos nosotros, porque si no, complicado, y tu perfil se queda pendiente de validación, ¿no? Entonces, mi compañero y yo luego vamos por el perfil, hablamos con la persona, validamos efectivamente que lo que está escrito tiene sentido y el perfil ya está disponible en la plataforma. De esos perfiles actualmente tenemos 200 y pico que hayan pasado como todo el proceso, incluida la parte de inteligencia artificial del vídeo, etcétera. Entonces, ese perfil se queda allí y luego es nosotros, como te comentaba, hemos pivotado y lo que lo conectamos con las empresas. Anteriormente tú publicabas la oferta y pues hacías match, pero ahora el match lo hacemos nosotros porque si no nos hemos dado cuenta de que hay mayor rotación, ¿no? Porque literalmente el usuario hace lo que quiere, ¿no? Si el match lo hacemos nosotros, hay mucho más porcentaje de que el match sea positivo, ¿no? Porque es el cliente que nos entrega, pues, lo que necesita en términos de un montón de cosas. Mi compañero y yo hacemos el match y hacemos también generalmente la parte de onboarding y de estrategia para asegurarnos de que el SDR, pues, sepa lo que tiene que hacer, porque si no, es complicado. Y eso es. Sobre todo, sí, interesante, Regina, porque previamente al modelo anterior, supongo que también habían personas que inflaban demasiado sus habilidades o capacidades, ¿no? O sea, Claro. aun cuando no tenían ese conocimiento, pues en el afán de buscar un espacio laboral podían, no sé, anotar cualquier cosa que no tuvieran ni la experiencia ni el conocimiento y, bueno, en cierto sentido, ustedes eran como corresponsables de la calidad de los candidatos que llevaban a las Sí. empresas. Es complicado. Y aparte, tú sabes lo bueno que tenemos nosotros, que tenemos una comunidad de ventas también. Entonces, mucha de la gente a la que yo he hecho match a día de hoy los conozco o sabía quiénes eran, porque hay gente que ha hecho preguntas, que me ha escrito a mí directamente, oye, Regina, tengo esta pregunta, no sé si me puedes ayudar, que han participado en los webinars, o sea, es gente que interactúa con nuestra marca y eso, entre comillas, Max también te valida, ¿no? Porque siento que es una persona que tiene curiosidad, que tiene ganas, que tiene hambre. Entonces, a pesar de que yo tengo una base de datos, actualmente yo, pongamos que busco un SDR en México, reviso mi base de datos, a las primeras personas a las que contacto, porque tengo ya un número bastante grande, es a la gente que ya conozco de la comunidad, porque sé que son buenos, ¿no? Entonces, es el problema del marketplace, ¿no? Porque tienes que tener como muchos candidatos, muchas empresas, pero tienes que asegurar la calidad de ambos también, porque si la empresa no es buena, luego el SDR te dice como, ¿esto qué es? Sí, es ¿Sabes? correcto, un equilibrio, es cierto. A veces pensamos que solamente Complicado. quien está ofreciendo el servicio puede No, no, caer en no. una situación de no ser demasiado honesto, pero por otro lado tenemos también a las empresas que entienden, no sé, a veces los modelos como estos pueden entender que son modelos donde van a encontrar candidatos con un salario menor o no sé, diferentes ópticas sobre el trabajo que van a recibir. Eso es otra. De hecho, una cosa muy curiosa, hay muchas personas que me contactan porque quieren tener closer setters, que eso es como una cosa de Estados Unidos que la gente piensa que puede tener en nuestras culturas y no aplica tanto a nuestras culturas porque la gente en España y Latinoamérica no está acostumbrada a trabajar a éxito, ¿no? Entonces, a mí hubo un tiempo que me agendaba mucha gente en mi calendario y oye, que estoy buscando setter o closer. Y yo, vale, ¿y cuánto le pagas, no? Como un 5% de las ventas, ¿no? Y nosotros no hacemos posiciones a éxito para nada, porque, bueno, cada uno piensa como quiera, pero para nuestra filosofía es que no es justo pagarle a alguien en base a un producto que no han creado ellos y que no tienen por qué tomar ese riesgo, ¿no? Entonces, también blindamos a los candidatos en ese sentido de nosotros solamente te ofrecemos posiciones que sean buenas y también por eso justamente nos llevamos, lo hacemos todo como la parte de ayuda, acompañamos a la empresa porque si vemos que la empresa no tiene las cosas claras, no continuamos el proceso con ellas porque nos quemamos. Claro, los interesados, bueno, y aprovecho de una vez abrir la pregunta, Regina, trabajan principalmente en España, pero a través de la página también pueden recibir ofertas de Latinoamérica, porque ustedes tienen un mercado también de demanda que pues, está en varias partes del mundo, no solamente en España. Sí, nuestro mercado principal es España, pero nuestro segundo mercado es México, Colombia, te debería decir. O sea, de los SDRs y candidatos que tenemos, la mayoría están en España, luego hay muchos en Argentina también, porque, bueno, eso es otro tema, Max, pero generalmente en los perfiles de la Argentina trabajan muy bien, entonces hay muchas empresas de España que están interesadas en trabajar con ellos, también porque es barato, evidentemente, pero mi experiencia personal es que generalmente trabajan
muy, muy bien. No quiero hacer comparaciones con el resto de candidatos porque no tiene sentido, pero sí que es cierto que hay muchas empresas que nos piden, incluso del resto de Europa, que quieren encontrar candidatos en otros lugares del mundo y hacemos ese match. Entonces, para nosotros Latinoamérica es súper importante porque, bueno, en Latinoamérica hay un montón de startups, tú lo sabes, Claro. y necesitan SDR. Aquí estamos nosotros para eso también. Y creo que están llegando a un mercado, como tú mencionas, emergente. El tema, Mm. a las personas que nos escuchan o nos ven, tengan en mente este tema de SR, que seguramente lo van a escuchar cada vez más frecuentemente. Si consideran también que estas cualidades o habilidades son parte de lo que ustedes tienen, no duden en acercarse a Macheando. Y de acuerdo a lo que nos comentas, Regina, entonces en este caso el acercamiento de los posibles candidatos es a través de la página, hacen todo un proceso de filtrado, como tú ya mencionabas. Sí. Eh, ¿Hay un compromiso del candidato de aportar económicamente? ¿Es una plataforma que tiene algún cobro? ¿O cuál es No. digamos, el elemento que ellos tienen que considerar? Simplemente es enviar su información y que ustedes lo validen. Sí, a los candidatos no se les cobra por lo que te comentaba, para además filosofía de que para nosotros no tiene sentido hacerlo así. Hay otras empresas que lo hacen y está bien, pero nosotros no. Entonces el candidato lo único que tiene que hacer, evidentemente, es completar su perfil. Es un proceso bastante corto, son 5 minutos. Eh, y luego, pues, cuando tengamos ofertas, directamente les contactamos por llamada o por WhatsApp. Entonces, realmente el compromiso del candidato es más que nada eso, rellenar su perfil y cuando hay ofertas, porque si no invalidamos el perfil, es aceptarlas o rechazarlas porque si no, no le damos continuación. Eso sí. Perfecto. Entonces, ya el modelo, hablando ahora de la otra cara de la moneda, Regina, la cantidad de empresas que están ustedes intermediando a través de macheando para llegarles candidatos, ellos sí tienen igual un acercamiento a través de la página. Hay una sección para ellos también. Sí, lo que pasa es que ellos sí o sí tienen que pasar, por lo menos por el momento, por mí. Tienen que tomar una reunión. Es decir, ellos no se pueden crear una cuenta y ver a los candidatos porque hemos pivotado lo que te comentaba antes, era un do it yourself, pero ya el ticket medio evidentemente es mucho más alto cuando lo hacemos nosotros y que preferimos la calidad que la cantidad. Entonces, sí. Hacen un match más personal contigo, con tu equipo. Una vez que son aceptados, digamos que ustedes ven pues la seriedad, los elementos clave que buscan también para que sus candidatos se sientan a gusto con su trabajo. eh, de ellos sí hay una aportación, es decir, el corazón ya de los ingresos del negocio va en más en torno a quienes están pagando este servicio, que serían los que buscan una oferta, Sí. ¿verdad? Sí. Sí, nuestro modelo de negocio actualmente trabajamos, bueno, depende un poco, pero tenemos como tres partes, depende de lo que la empresa necesite. Bien, ya se le ayudamos a buscar un candidato, que trabajamos con una agencia de reclutamiento al uso, trabajamos en éxito. Luego tenemos en la segunda parte, que es, te ayudamos a buscar el candidato y le formamos en nuestra metodología para, pues, evidentemente, el proceso es mucho más rápido. Y luego tenemos como la tercera parte, que es te implementamos la máquina de Wordbound, que es decir, toda la parte de señales, de autoridad, etcétera, más la parte de ventas para asegurarnos de que tengas resultados, porque contratar un SDR como tal, si no tienes las cosas hechas complicadas, ¿no? Entonces ahí depende del estadio en el que esté la empresa, le ofrecemos una cosa u otra, pues, desde nuestro lado siempre. Interesante, Regina, muy cierto, porque al hablar de esta novedad de conceptos, vale la pena como empresas, quienes nos escuchan, empresarios, quienes estén pensando en estos servicios, pues revisar si realmente este concepto lo tenemos claro nosotros para empezar y poder realmente sacar el provecho a esta oferta que Macheando, a este proceso que Macheando hace con ustedes. En realidad, entonces, hay un acompañamiento que ya decíamos para quienes estén buscando hay ese perfilado de sus necesidades y de clarificar bien ese concepto, pero también me hablabas de una comunidad desde el lado de los candidatos. Hay también, me imagino, una serie de acompañamiento, que eso también seguro es una oferta de valor interesante, porque no es solamente soy candidato y me siento esperar, sino que ustedes tienen realmente una vida más cercana con sus candidatos independientemente de sus logros. Me imagino que en esta comunidad puede estar tanto un candidato que esté en espera de una oferta, hasta algunos que ya hayan tenido experiencias positivas con ustedes. Sí, también hay empresas. La comunidad ahora mismo creo que somos más de 450 personas de toda Latinoamérica, toda España, eh, que pues se meten ahí, la gente interactúa entre sí, o sea, hablan un poco, como tenemos como diferentes canales, una comunidad de WhatsApp es gratuita, la gente que se quiera unir se puede unir de la página web nuestra.
Y es muy interesante porque muchas cosas muchos pivotes y muchas cosas que hemos hecho en el producto vienen de las conversaciones que se dan en la comunidad, ¿no? De que en el roadmap tenemos también formar a nuestros vendedores con vídeos, etcétera, para que ellos se puedan formar de manera independiente, un poco también para monetizar esta parte porque nos la piden en la comunidad. Entonces, es lo bonito también de nuestra empresa, de que tenemos la parte de comunidad donde la gente interactúa y nosotros estamos pendientes de todo lo que pasa para tomar notas después. Sí, y bueno, todo este proceso, nos decía Regina, es seguramente demandante. A estas alturas, estamos hablando de septiembre del año pasado, pero me imagino que con todo esto que nos comentas, después ya de formalizar toda la estructura de Marcheando, para ti, bueno, al menos para yo que te estoy escuchando, me imagino que ha sido muy rápido todo este crecimiento. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Ha habido realmente con estos pivotes y demás, pero has sentido un incremento rápido y cómo te has adaptado para poder ofrecer todos estos beneficios sin desgastar a tu equipo, que realmente lo mencionabas, es pequeño hasta el momento? ¿Sabes lo que pasa? Nosotros con la comunidad llevamos 3, 4 años realmente, eso no es desde el año pasado. Con las consultorías yo llevo desde 2021, siempre he hecho como la parte de máquina de ventas, siempre lo he hecho. Y Marcheando realmente nació hace 2 años, en 2024, pero para mí era como no era mi ingreso principal, ¿no? Mi Sí, ingreso sí. principal eran las consultorías. Y fue del año pasado que yo vi tracción y yo dijimos, vale, nos vamos a enfocar en la parte de matchando, vamos a hacer como, vamos a unirlo todo. Sí que ha sido rápido, pero lo divertido de todo esto es que todo está conectado, ¿no? Entonces la comunidad alimenta al marketplace, el marketplace alimenta a, no sé, los lead magnets, todo conectado entre sí. Entonces, eh, cuando yo hago, por ejemplo, ahora mismo hace un rato que he hecho un webinar, ese webinar yo luego lo voy a reutilizar para publicar en LinkedIn, para la newsletter, para hacer cosas en la comunidad. Entonces, como que todo se alimenta con todo realmente. Entonces, lo tenemos todo muy bien montado para que no se nos vaya nada en nuestra rueda de engranaje. Sí, Un ecosistema que integra tecnología, ecosistema. experiencia tuya en diferentes sectores y la fuerza de la comunidad. Creo que es un modelo que es tal vez el ideal o mucho de lo que en su momento ahora con la rapidez que tiene los negocios pudiera ser hasta inevitable independientemente del Sí, sector. sí, sí. Y, Y la y hay idea de dos, tener Perdón, adelante. adelante, adelante, Regina. No, que te decía que la idea de tener la comunidad, o sea, surgió porque yo empecé a crear contenido y como que vi que no había, había una comunidad que es muy buena, que se llama Primera Reunión, para la gente que le interesa el tema de ventas que se pueda meter, pero era muy grande y como que se perdía mucha información, ¿no? Entonces yo creé mi comunidad un poco así ¿por qué no? Pero bueno, básicamente, creo que este modelo se puede replicar a cualquier negocio, en el sentido de que es importante como tener gente que te siga y que te ayude y que te ampare, porque cuando yo tengo una duda de cualquier cosa, yo puedo ir a la comunidad y la gente me responde, ¿no? Y también eso te da como cierto posicionamiento de marca. Yo me meto en mi LinkedIn y a veces tengo gente que me ha mencionado, oye, que estamos buscando no sé qué, y la gente me menciona a mí, ¿sabes? Entonces, eso también hace que a nivel de marca la gente me conozca, que está muy bien, y también consigo ciertas ventas por gente de la comunidad que yo a veces ni siquiera sé quiénes son, y está como, Tellín está muy bien, Marciano está muy guay, ¿no? Entonces, animo a todo el mundo a que lo replique si puede, porque es guay. Y hay dos conceptos, Regina, que son recurrentes. De hecho, cuando vean ustedes la portada del episodio, verán que está uno de ellos, que es este tema de máquina de ventas. ¿Es un concepto que más bien ha sido poco propio tuyo o es un concepto más genérico de las ventas? Entonces, ¿cómo podríamos entender bien este concepto de máquina de ventas? Que es muy poderoso, muy potente y sin duda abarca varios elementos que en tu experiencia son fundamentales para que este tipo de match que tú haces funcione. Que ese concepto viene del inglés, realmente. No recuerdo quién no habla de eso. Yo lo uso porque creo que está mal decir como, yo que sé, crear tu sistema de ventas o tu metodología de ventas. Creo que es algo que está mal dicho porque, por lo menos ahora, en 2026, es algo mucho más complejo, ¿no? Es literalmente como una máquina, entonces tiene como diferentes partes que tienen que funcionar bien. Por ponerte un ejemplo, si yo quiero mandar emails, ¿vale? Que es como una de las partes de la máquina de ventas, no sirve únicamente con tener, no sé, una herramienta de Gmail o tener alguna herramienta de ventas para enviar emails, ¿no? Hay otras muchas cosas que están alrededor.
Por ejemplo, tienes que tener configurado el de MARC, el DKIM, el SPF, tienes que tener idealmente diferentes emails, como diferentes casillas de emails, tienes que calentar esos emails, tienes que tener buenos copies, o sea, es como un ecosistema de un montón de cosas que tienen que estar conectadas, entonces literalmente funciona como una máquina como tal. Y de ahí, bueno, este concepto integrador que van a ver aparecer también en la portada de nuestro episodio. Pero también hay otro elemento, ahorita hablabas también de la palabra calentar el email, y creo que por ahí va un poco el contexto de una metodología que ustedes han desarrollado a través de la experiencia, Claro. la comparten pues, tanto para el perfilado de las empresas, para poder equilibrar estos conocimientos de los candidatos. Platícanos un poco de esta metodología que creo que ya es así, es un específica de ustedes. Sí, te cuento. Esto viene porque yo generalmente trabajo con startups, ¿no? Y el problema de las startups es que, pues generalmente porque vienen aconsejadas por los inversores o por otras startups que han visto, lo que sea, que no piensan que contratando un SDR ya tienen resultados, ¿no? Que el ROI es inmediato, ¿no? No siempre es así, por no decirte que nunca es así, en el sentido de, si yo hago 50 llamadas como matchando, que la gente pues ve mis contenidos en LinkedIn, ve mi web, ve toda la película, seguramente tenga mucho más éxito que si hago 50 llamadas como una empresa que nadie conoce, ¿no? Entonces, yo veía eso con mis clientes, que conforme más famosa fuese la marca de ellos, más fácil era conseguir clientes. Y yo siempre les decía como, es que es importante que tu equipo de marketing esté, ¿no? O sea, que tu equipo de marketing nos ayude, tiene que haber conexión, ¿no? Pero nunca conseguía esa conexión, entonces eh, siempre se podía llegar a más, ¿no? Siempre yo veía que nosotros tiramos para un lado y marketing tiraba para otro, ¿no? Y era como muy frustrante. Entonces, pensé que podemos implementar la misma metodología que usamos nosotros, que es que básicamente lo que yo hago con mis clientes es que les ayudo a generar autoridad a través de webinars, lead magnet, podcast, un montón de cosas. Ese contenido luego, evidentemente, lo puedes reutilizar el SDR, que también lo hago, para mandarlo a los clientes potenciales, a gente que no nos conoce, digo como, oye, veo que haces tal cosa, probablemente te interese otra cosa. Es decir, no te vendo nada, te comparto un recurso de valor, siempre haciendo estos recursos de valor, no con la idea de hablarte de macheando, ¿no? O de lo que sea. Te comparto este recurso y si yo veo que interactúas con el recurso, ahí te llamo, te mando un email, te digo, oye, veo que has hecho no sé qué cosa, tengamos una reunión. No es tan así, pero la idea es generar autoridad para cuando yo interactúe con el cliente no sea completamente frío, sea warm, sea más caliente, por así decirlo. Y hay estadísticas interesantes verificando rápidamente la página. Vamos a dejar todos los contactos para Macheando, el LinkedIn también de Regina. Y bueno, las empresas actualmente, digo, es muy dinámica ahora el mundo, o la economía en general, pero 70% de las empresas que cierran lo hacen por falta de ventas. A veces las ofertas que publican no funcionan, o las agencias que son intermediarias también no están dando los resultados que se esperan. E incluso, bueno, no sé si también en España está esta palabra, pero en México decimos que el founder o el responsable de la empresa es un hombre orquesta, o sea, hace de todo, quiere vender, quiere prospectar, quiere cerrar y Claro. realmente no se da abasto. ¿Te has encontrado mucho este fenómeno no sé si es más común en España y Latinoamérica? Parece muy lejano, pero en la actualidad, a pesar de que la tecnología ayuda mucho, aún hay este estancamiento en muchas empresas. Sí, aparte, yo creo que creo que es hacia donde vamos, ¿no? O sea, creo que ahora mi sensación, un poco por lo que veo, mi sensación es que no necesitas tener tanta gente en el equipo para para vender bien, ¿no? No quiere decir que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a nadie, porque honestamente no lo pienso, pero sí que pienso que con las cosas que hay, puedes tener un equipo pequeño y vender mucho. O sea, yo tengo clientes que son pequeños y facturan muchísimo dinero porque tienen las cosas bien organizadas en ese sentido. Y ahí me perdí en tu pregunta, no me acuerdo cómo te estás preguntando, Max. Sí, Se me sí, fue. toda la problemática que viven muchas veces las empresas, que ya sea que ellos mismos hacen su oferta, pero no la Sí, saben elaborar, no llega correctamente, o a veces la intermediación de una agencia no es eficiente, o simplemente sí. ellos dicen, no necesito apoyo, yo voy a hacer todo, y creo que son como los tres males principales que ustedes abordan con Macheando.
Sí, también porque según nuestros estudios, por ejemplo, de media en España, un salario de un SDR son 24.000 euros, ¿no? Por ponerte un ejemplo en España. Cuando tú haces una mala contratación, lo que a ti te cuesta eso es entre 20.000 y 40.000 euros. Una mala contratación. ¿Por qué? Porque evidentemente pierdes el esfuerzo que tú has, esfuerzo económico y esfuerzo como tal en contratar a esta persona, en encontrarla, que eso son horas de tu tiempo, generalmente el founder son horas de tu tiempo, tienes que contabilizar esas horas, el tiempo que ha estado el SDR dentro de la empresa, las herramientas, al fin y al cabo te cuesta mucho dinero hacer una mala contratación en ventas y también el tiempo perdido, porque ese tiempo que la persona no ha estado vendiendo es literalmente tiempo perdido, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido y las startups trabajan con nosotros porque, claro, nosotros te vamos a entregar a alguien muy bueno, pero ¿cómo te aseguras tú de que la persona sea buena? Si no la entrenas, si no le dices cómo tiene que vender, es que cualquiera no va a vender bien, ¿no? Entonces nosotros nos aseguramos de que la persona pues sea buena y con algunas de ellas, no con todas, pero con algunas sí, las ayudamos a implementar la metodología para que tenga resultados, porque eso es lo más importante, ¿no? También considerando, porque el problema de las agencias, más que el problema que veo yo, que tampoco tengo nada en contra porque son muy importantes, es que son genéricas. Entonces, claro, yo te busco una agencia, ¿no? Te busco a alguien de marketing, como te encuentro a alguien de ventas, como te encuentro a alguien de producto. Y tú no puedes, la entrevista no es igual a alguien de producto, es igual a alguien de ventas, ¿no? Entonces, ellos evidentemente van a volumen, no te pueden, no tienen cómo entregarte un candidato muy, muy bueno si no son especializadas. Entonces, ahí entramos nosotros. Y hay todo un contexto interesante, Regina. Creo que volviendo al tema de la comunidad, lo que se puede aportar a las personas que están con capacidades, con habilidades para poder desempeñarse en este sector, tienen este acompañamiento de ustedes, es para ellos una alternativa. Sin duda, muchos de ellos pues también están buscando por otras áreas posicionarse en alguna empresa, incluso ellos mismos en sus propias redes sociales de negocios y demás, pero no está cerrada la posibilidad de que ellos, cuando trabajen con ustedes, con una alta posibilidad de poder ubicarse en una empresa que realmente entienda, comprenda sus capacidades y además esté haciendo un esfuerzo adecuado para contratarlos. Y ellos, mientras tanto, tienen también alternativas para poderse posicionar. Es posible, en algún momento el candidato, pues ya tiene una oferta en lo que estaba buscando con ustedes, pues él simplemente me imagino que lo da a conocer y puede seguir siendo parte de la comunidad, porque decías tú que es una comunidad Sí. abierta para todos, ¿no? Sí, también lo bueno de la comunidad es que hacemos muchos entrenamientos. Pues hemos hecho una hora de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, ahí también, de nuevo, depende de de dónde tú quieras llegar, ¿no? Si eres un SDR y, por ejemplo, este tema que es muy importante y que muchas empresas lo valoran, tienes un entrenamiento completamente gratis, donde tú puedes aprender pues, cómo hacer un workflow para cualificar los leads, por ejemplo, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí se ve los SDR, los comerciales que realmente destacan. Y es muy gracioso, Max, porque mucha de esa gente es lo que yo he contratado yo para proyectos o lo que he entrevistado yo para proyectos y casa, ¿no? Es de esa gente que va a webinars, que preguntas, que se baja cosas, que está muy atenta de todo, generalmente gente que luego es muy buena. Entonces, te demuestra actitud y te muestra conocimiento, estar en la comunidad, por así decirlo, ¿no? A vuelta de este tiempo, Regina, con toda la experiencia ya previa, con ya poder aterrizar y enfocarte, como dices tú ahora, con Macheando de una manera más directa, ¿qué perspectivas tienes? ¿Cuál es tu visión en un mediano, largo plazo? ¿Qué planes hay? Seguramente ahorita pues es nivelarse con toda esta oferta-demanda, ir pivotando. Ya mencionabas que has tenido la experiencia también de ir Sí. cambiando sobre la marcha muchas partes del modelo, pero ¿cómo te proyectas? ¿Qué seguiría ahora para Macheando? Creo que la parte de empresa la tenemos resuelta en el sentido de que bueno, no queremos desarrollar nada más, evidentemente queremos mejorar pues la parte que va a ver la empresa, de que tenga un CRM, lo tiene ya, ¿no? Pero que tenga un CRM y que toda la experiencia sea muy buena, pero creo que también le debemos mucho al candidato y queremos desarrollar muchas cosas para el candidato, ¿no? Entrenamiento de llamadas, entrenamiento de un montón de cosas, mejora de la comunidad, es decir, evidentemente, la parte que nos deja bien es la parte de empresas, pero es igualmente importante la parte de candidatos también, porque un problema que hay es que la mayoría del contenido es en inglés y muy poca gente en nuestros países habla inglés, ¿no? Entonces, es nuestra obligación de crear buen contenido en español, buenas formaciones en español para darle esa oportunidad a todos. Entonces, vamos ahora.
Sí, es interesante, ¿no? Todo el concepto global ahora que permite también empresas como la tuya, visibiliza muchas necesidades. Creo que a pesar de que llevas mucho tiempo en un sector y consideremos que hay cierta experiencia y capacidad, las propias necesidades, el entorno global que vivimos, creo que Machiano también tiene esa capacidad de poder determinar tendencias, elementos que son importantes para la vida laboral en este sector de las ventas y pueden ser un buen parámetro. Me imagino que ustedes están muy atentos de todos estos cambios y están sobre la marcha también tratando de adaptar esa realidad tan rápida y tan diversa a aspectos específicos para sus colaboradores, es decir, los candidatos y las empresas. Es que sí, sí, sí. Aparte, también, o sea, de nuevo, es complicado como nivelar ambas cosas, pero creo que lo más importante, o sea, nuestra misión, por lo menos la mía, es educar a las empresas de que no todo vale, de que también las cosas que yo veo, las ofertas que yo veo, me han hecho mal a la cabeza. Decir que no puedes pagarle un SDR en España, un salario, te pongo el ejemplo de España porque tengo más cercano, ¿no? Un SDR en España, el salario medio, y luego decir que es que le vamos a pagar el resto con comisiones, o decirle que la persona tiene que hacer 100 llamadas al día, pero tampoco se puede que el SDR, pues, por ejemplo, diga, no, es que a mí no me gusta llamar, ¿no? Es decir, creo que nuestra misión aquí es educar a ambas partes de la moneda, porque hay mucha educación importante para ambas partes, y sobre todo para hacer que esto sea lo más ameno posible, porque la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, eso te lo digo, pero sí que va a potenciar a los vendedores que sean muy buenos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que la gente sea muy potente para que no se quede atrás y sea reemplazada por la IA, tal cual. Claro, y es una realidad que ya no podemos esperar y decir, bueno, esto nada más está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, en No. países del norte. Está ya en una realidad cada vez más cercana y vale la pena educarnos en cómo abordarla desde nuestra óptica. Regina, pues quisiera antes de cerrar la entrevista, siempre dejamos un espacio para alguna recomendación, alguna invitación, algún tema que en algún momento no hayamos profundizado y consideres que es muy importante tratar, pues dejarte este espacio para compartirlo con el público. Respecto a la entrevista, creo que más o menos está, pero creo que sí que estaría interesante como llamar, quizás invitar a otra persona que tenga otra perspectiva de las ventas, quizás diferente a la mía, quizás de que sea, no sé, pues muy pro de que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar, porque hay gente que piensa eso y creo que como eso podría aportar un poco al podcast, como ver dos perspectivas diferentes y que cada uno elija con cuál de ellas se queda. Eso podría comentar. No, claro que sí, Regina. De hecho, hay mucha diversidad, hay ópticas Sí, muy marcadas. Me imagino que ustedes mismos también macheando se enfrentan a diferentes ópticas de empresas, de candidatos, por el tema propio de las ventas que ha ido, si no en su esencia cambiado, sí de alguna manera potencializado y creo que es una labor que ustedes hacen también, es el de poder establecer estos criterios que cada vez van a ser más comunes, que ahora tal vez lo vemos muy lejanos, pero que cada vez van a ser más comunes y recurrentes en la necesidad. Veía apenas una nota el día de ayer que de muchas empresas de tecnología en Estados Unidos ya es un requisito el que ellos puedan demostrar habilidades en inteligencia artificial para poder ser enrolados en un puesto. O sea, ya no es sí, opcional, ni sí. siquiera está la opción de que ven conmigo y yo te capacito. O sea, tú ya tienes que demostrarme que has trabajado en esto y ese es un panorama para ver si es posible contratarte, ¿no? Y es que, ¿sabes? Yo tengo una posición así, que he cerrado, que la empresa me exigía que el candidato demostrase que tenía conocimientos en hacer automatizaciones fuera de las herramientas o sea, de automatizaciones de N8N, Make, o sea, tochas, y era el business case para un SDR en Sí, España. sí es, y es seguramente algo que si pensamos en esta posibilidad que abre Macheando a un nivel global, vale la pena estar al tanto de hacia dónde vamos. Y es un trabajo que en la que no descansamos, creo yo, ningún sector, pero que específicamente en el área de las ventas se va a hacer algo muy, muy puntual. Regina, pues muchas gracias por tu experiencia. Esperamos lo mejor para Macheando. Desde luego que este episodio y cualquier otra oportunidad de platicar contigo, el podcast está abierto para ver pues, nuevos proyectos, algunos elementos adicionales que se vayan generando en Macheando o algún otro tema que consideres pudiera aportar mucho a tu comunidad, a la comunidad del podcast también, pues siempre serás bienvenida, Regina. Muchas Y antes gracias, Max. de cerrar, Regina, hay una dinámica, un pequeño obsequio. Bueno, estamos a la distancia con muchos, así que es muy difícil poder tener cercanía personal en un mismo espacio.
hacemos de que en la distancia puedan tener un recuerdo de su participación aquí en el podcast Visión Inteligente de Negocios. Voy a empezar a compartir en pantalla una imagen. Imagina, a ver si me dices tú cuando logres verla. Bueno, ya los seguidores del podcast sabrán más o menos por dónde va esta parte de la entrevista de hoy. ¡Hostia, qué chulo! Y bueno, ya sabrán, es un Funko, estos modelos Funkos que están ya muy comerciales y siempre generamos uno para nuestro invitado o invitada, en este Qué caso de guay. Regina, está por allí. Precisamente con un poco de inteligencia artificial tratamos de representar un poco lo que hacen. Ahí aparece la palabra marcheando Bueno, eso es súper chulo, Max. el nombre de Regina. El número es el número del episodio, que es 162, el que estamos Sí, ahora transmitiendo contigo. Y bueno, tratar de aproximar, ¿verdad? Un poco la estética del personaje. Bueno, yo te lo voy a hacer llegar enseguida por los medios de comunicación que tengo contigo, pues para que por ya lo favor. puedas presumir si quieres en tus redes o tenerlo como un bonito recuerdo. No los hacemos físicos todavía, ¿verdad? Ojalá en algún momento en el futuro tengamos Está la muy posibilidad de lejos. hacerlo y enviarlos, pero por lo menos este intento primeramente de agradecerte, de tener un recuerdo de tu participación en el podcast y de repente también para motivarse, ¿no? Cuando de repente tengamos un poco de días grises en el emprendimiento, darse ánimos para salir adelante, porque creo que en el Sí. tiempo que tú llevas de experiencia y específicamente con Macheando, sin duda has sido partícipe de historias muy interesantes, anécdotas muy particulares de las personas que han trabajado contigo, y creo que eso también es un salario emocional muy grande para ti, el saber que estás aportando algo a la vida de otras personas. 100%. Bueno, también es lo que te digo, mucha responsabilidad, pero muy bien, la verdad, muy contenta y sobre todo de tener oportunidades como de estar aquí contigo, bueno, con vosotros, gracias a eso. Así que, ¿qué te digo? Y por cierto, Regina, hace un momento platicábamos dentro de toda esta dinámica de valor para las personas, los candidatos, también no es para ti, no es extraño el mundo del podcast, me parece que también estás involucrada en estos temas. No sé si quieres platicarnos un poco cuál es, cómo lo ubicamos, porque seguramente hablas más de Sí, estos temas, ¿no? yo tengo un podcast que se llama Señora de Reuniones, que invitamos única y exclusivamente a mujeres. Max, lo siento, no te puedo invitar, pero hablamos, bueno, al principio lo creamos hablando de temas de ventas, pero al final igual pivotamos y hablamos un poco de todo, solamente pues invitamos a mujeres, ¿no? Con mi compañera que se llama Gisela, que también es muy buena en ventas y tiene una perspectiva diferente a la mía, la podrías invitar también. Y con una invitada, ¿no? Hemos invitado a abogadas, hemos invitado a nutricionistas, empresarias, un poco de todo, es una entrevista súper corta, pero también siempre igual, ¿no? Como para tener perspectivas de gente nada que ver de la nuestra, ¿no? Siempre como muy enriquecedora esta experiencia. Se llama Semanas de Reuniones. Perfecto. Dejaremos también los medios para que la ubiquen a través de los medios digitales y de nueva cuenta, Regina, agradecerte esta oportunidad de conocer un poco más estos elementos, comprenderlos y quién sabe, ¿no? Entre los públicos que nos escucha, un posible candidato futuro tuyo, una empresa que se interese por ellos o alguien que quiera conocer el contexto del SDR y poder también ser pionero en las regiones en las que todavía no está muy bien cimentado el Ujú. concepto, pues creo que aquí tenemos un referente muy importante con Regina. Pues me despido de ti, Regina, me despido también del auditorio agradeciéndoles su permanencia, esperando que este tema haya sido de interés y nos vemos próximamente en el siguiente episodio. Hasta pronto. Gracias, Max.